presión arterial y la diabetes. Entonces, cuando yo tengo diabetes, cuando yo tengo tabaquismo, cuando tengo hipertensión arterial, sedentarismo, todas estas situaciones van a ser las que van a llevar a la disfunción endotelial. Paso número 1. Si hay disfunción endotelial, vamos a tener realmente formación de placa de colesterol. Otro detalle que quiero que vean acá es esto. Esta es la media. Y cuando veamos la formación de placa, que la vamos a recordar hoy día, estas células endoteliales de la musculatura lisa van a ir a rodear a lo que vendría a ser el núcleo lipídico. Y aquí hoy van a aprender lo siguiente. Van a aprender, si tenemos nosotros una capa de anillo fibroso delgada o tenemos nosotros una capa de anillo fibroso gruesa. Y miren ustedes, este es un anillo fibroso de capa gruesa. ¿Por qué? Porque tiene mucho núcleo lipídico. Entonces, tiene mucho lipídico y miren ustedes, acá la fibra, la musculatura lisa, prácticamente eso es delgada. Entonces, esta capa fibrosa delgada, con mucho tejido lipídico, va a ser la que se va a romper. Entonces, de ahí vienen las rupturas de placa o las rupturas de endotelial. Entonces, con este recordatorio va a ser más fácil entrar en el tema en sí. Y acá tenemos nosotros, les decía, esto. Este es el núcleo lipídico, acá. Y miren ustedes, el tejido fibroso, el músculo liso va a empezar a rodear. Y acá tengo la formación de placas, y aquí tengo la ruptura de placas. Es decir, comparen esta imagen con esta imagen. Entonces vean ustedes cómo ahí, cuando yo digo ruptura de placas, estoy diciendo que el colágeno que se encuentra dentro de la placa de colesterol va a ser expuesto, y aquí miren ustedes se está formando el trombo. Bien, todo esto ya nosotros lo habíamos visto con calma. Entonces, y esto ya lo último, para que ya entremos en el tema. Entonces les decía, está el LDL, porque este endotelio que estamos viendo acá se inflama, aumenta su permeabilidad. Esto hace que nosotros tengamos en el subendotelio abundante LDL, el cual inmediatamente aquí dice se modifica. Los libros actuales hablan de que se oxida. Entonces les decía, el LDL se oxida, y aquí tengo que recordar esto. A raíz de este LDL oxidado, miren ustedes, este es un monocito que está aprovechando. ¿Se ve el dibujo? Sí. ¿Ven el puntito? ¿Ahí? ¿Eso no ven? ¿Y ahí? Ya. Bueno, este monocito está atravesando, miren ustedes, este monocito está atravesando el endotelio. Ahora se hace debajito el endotelio, esto vendría a ser subendotelial. Y esa es el macrófago. Y vean ustedes cómo este macrófago logra prácticamente fagocitar el LDL oxidado, y de ahí aparece la imagen de esta, que sería la célula espumosa, que es esto. Y aquí ya tendríamos el núcleo lipídico, y posteriormente esta fibra lisa va a empezar a rodear a lo que vendría a ser el anillo fibroso. Bien, recordando esto, ya entramos en el tema en sí. Entonces, aquí lo que vamos a aprender, las placas pueden sufrir dos cosas. Pueden sufrir una fisura o pueden sufrir una erosión de placa. Entonces, aquí yo tengo, se hace transmisión de pantalla, se interrumpió eso.
Entonces, les decía a ustedes, y ahora acá sí que ya les voy a pedir, ¿me duplica esta imagen? Aquí sí les voy a pedir, acá está. Entonces, acá voy a, vamos a ver el primer detalle. Miren ustedes el título. Estamos hablando de dos tipos de cartografía química, una estable y otra inestable. Y esto es lo primero que quiero que sepan. Pregunta de regalo. ¿Cuál es la que se rompe? Exacto, la que se rompe es la inestable. ¿Por qué? Porque la inestable, quiero que comparen esto. Esto de acá es el anillo fibroso. El anillo fibroso en la placa estable, comparen con esto. ¿Cómo es? Más delgado, ¿no ven? Entonces, dos características tiene el anillo inestable. Una de las características del anillo inestable es que tiene un anillo fibroso delgado, inestable, y tiene mucho nucleolipídico, comparado con la placa estable que tiene poquito nucleolipídico. Entonces, estas placas inestables son las dañinas, son las que con una tesis hipertensiva se rompen, son las que el exceso de LDL y colesterol ya no da más y se fisuran el endotelio y consecuentemente se activa la coagulación. Bien. Yo aquí anoté dos cositas. Anoté el término. ¿Qué dice acá? Y fíjense que lo puse en un cuadrito. ¿Por qué lo puse en un cuadro? Para que ustedes asocien que cuando yo les pregunte cuál es la etiología del infarto agudo, perdón, cuál es el mecanismo fisiopatológico de la obstrucción del lumen de las arterias coronarias, la respuesta va a tener que ser la misma. Entonces, cuando yo hablo de angina inestable o IAM, tengo acá, miren, tengo mi estructura de placa, que vendría a ser esto. Tengo la exposición del colágeno, y esto prácticamente es así. Y este es el anillo del nucleolipídico. Esta exposición de colágeno es la que va a hacer que las plaquetas se unan acá. Esta exposición de colágeno va a hacer que se active el factor 12. Y el factor 12 es el von Willebrand, ¿verdad? Este factor 12 se va a activar porque pudo haberse lesionado el endotelio o pudo haberse fisurado el anillo fibroso. Entonces, una vez que se expone o se rompe la capa subendotelial, o se fisura si quiere, este factor 12 actúa y va a hacer que las plaquetas se unan al colágeno. Y aquí sucede algo interesante. Esa unión de colágeno con plaquetas va a liberar el tromboxano A2, que es un componente, este tromboxano A2 es un componente que se encuentra aquí dentro de las plaquetas. Vamos a ver. Vamos a hacer el hecho. Entonces, lo voy a dibujar así. Entonces, este tromboxano A2 es
Miren ustedes cómo ese es el contenido real de la plaqueta. Es decir, la plaqueta dentro de su gránulo tiene tromboxano A2, tiene adenosina. Este tromboxano A2 va a favorecer mayor agregación plaquetaria. Este factor de von Willebrand va a hacer que el colágeno se una a la plaqueta. Bien. Ustedes me dirán, ¿eso para qué me sirve? Yo tengo que aprender eso. Les voy a decir otra vez en voz alta. Plaquetas se unen. No tienen una imagen en blanco. Las plaquetas se unen al colágeno por activación del factor von Willebrand. ¿Cierto? Ahora, acá vamos. Ahora escuchen esto. La plaqueta yo la voy a dibujar de esta manera. La voy a dibujar siempre estirada. Así. Esta es la plaqueta, con muchos gránulos. Esta plaqueta que tiene muchos gránulos tiene un lucifer. ¿Qué hace? Tiene unos receptores. Estos receptores, plaqueta, reciben el nombre de GP1B. Entonces estas plaquetas tienen estos receptores, GP1B. El colágeno hace este colágeno, que es esto de acá, se va a unir a estos receptores. ¿Quién es el artista para que se una al receptor GP1B? Para que se una este receptor necesitamos el factor 12 o de von Willebrand. Y el factor 12 se va a activar por la exposición de este colágeno. La exposición de este colágeno logra activar el factor 12. Entonces ahora tengo un factor 12 activado que permite esa unión. Señores, escuchen esto. Escuchen esto. Cuando un paciente se infarta, inmediatamente tiene que recibir clopidogrel. 150 miligramos de clopidogrel. 4 tabletas de 75. O 2 tabletas. No, 300 miligramos de clopidogrel. 4 de 75. ¿Y qué hace el clopidogrel? Evita el clopidogrel. Va a evitar esta condición. El clopidogrel va a evitar esta unión. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Estoy evitando que haya agregación plaquetaria. Paralelamente, estas plaquetas, les había dicho, que tienen en su interior unos gránulos. Eran estos. Esos gránulos contienen, ¿qué son estos gránulos? ADP y TXA. Tienen que acordarse de esto. Este tromboxano A2 también favorece que las plaquetas, miren esto, que las plaquetas empiecen a hacer un tema de agregación. Entonces, las plaquetas se agregan
por la liberación del trombosano 2 de los gránulos de plaqueta y también con la ayuda de este receptor GP1B que está mediado por el factor 12 de Wendt-Guillain-Barré. ¿Estamos? Esa pregunta de regalo. Otro detalle. Entonces, el clopidogrel no tiene acción sobre el tromboxano 2. ¿Pero quién es el que tiene acción sobre el tromboxano 2? ¿Cómo se logra bloquear el tromboxano 2? Con esta sustancia, que ya ustedes la conocen. Ácido salicílico. Señores, regla de oro. Tras que el paciente se infarta, 150 miligramos de clopidogrel más 500 miligramos de ácido salicílico. Pero ven ustedes, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Tiene la ciclogenasa incluso como salvador. Ya, perfecto. ¿Y el otro? ¿Y el clopidogrel? El factor 12 es el colágeno que actúa en el receptor de la plaqueta. El GP1 según la... Exacto. Señores, es vital esto que se... ¿Estamos? Entonces ya tenemos nosotros una plaqueta. Estamos tratando de que no se adhiera. Bien. Ahora, otro detalle, escuchen. Si ustedes ven, estamos trabajando en el concepto agregación plaquetaria. ¿Estamos? Ustedes son del año 88, 90, ¿de qué año son? 2005, 2004, 2005. Son recién nacidos. O yo soy como me dice el hijo del arca, no, esas son promociones aquí. Óigalo de ti. Échalo de ti. Ya, escuchen. La mejor época de la universidad. No se olviden nunca de eso. Después van a tener que trabajar y hacer turnos. Señores, si quiero evitar que haya agregación plaquetaria, lo tengo que hacer para evitar esto. Agregación plaquetaria es lo que está haciendo, más coágulo, ¿no? ¿Qué está haciendo en la luz del vaso? Exacto, le está reduciendo la luz del vaso. Porque el factor 12 también activa la cascada de la coagulación, ¿cierto? Activa factor 12, 11, 9, 10 y protrombina, fibrinógeno y los de fibrina. Entonces, ahora aparece en escena otro detalle que recibe el nombre de hilos de fibrina. Acá. Entonces, estos hilos de fibrina, que son estos, hace que esta plaqueta sea más compacta. Contra esto no había nada que hacer. Por los años 2003 me dijeron que son como 5. Ya cuando voy a hacer más jóvenes, 5. No había todavía, no se hacía de rutina los estén. Se utiliza. Adelante. Tranquila. Claro. Hay que pensar mal y aceptarás. Así dicen las novelas, ¿no? Piensa mal y aceptarás. Bueno, entonces les decía esto. Escuchen esto que se las estoy regalando las preguntas. Les decía, tenemos ya entonces la plaqueta formando, se ha adherido, ¿no? Se ha agregado. Y el fibrinógeno forma hilos de fibrina. Los hilos de fibrina, ¿han ido ustedes alguna vez al río? ¿Quiénes de acá han visto pescar en red? Bien. ¿De dónde es claro? No han tenido niñez. La red es 5 puntos. Han ido al fútbol, cancha de fútbol. Esa red. Esos son los hilos de fibrina, se intercruzan. Y esos cruces, el único que puede romper esos cruces es la plasmina, el plasminógeno. Entonces, pero antes del plasminógeno hay otra sustancia que se llama streptokinasa. Y la streptokinasa, escuchen esto, rompe los hilos de fibrina. Entonces, iban los pacientes, iba a la ambulancia a recoger el paciente con un infarto, se hacía un electro, se veía el supraesnivel, le daban las
patineta le da clopidogrel y le inyectan estreptoquinasa 1,5 millones de unidades de estreptoquinasa. ¿Qué hacen este elemento? Rompen las uniones de nitroglicerina. Entonces el paciente que estaba con el trombo ocluyendo el vaso deja de tener esa oclusión y automáticamente entra en un estado ya de no infarto, porque se ha logrado, estamos hablando antes de las 6 horas, estoy hablando antes de las 6 horas. Entonces, por eso es importante que se tome en cuenta este tema que estamos viendo ahora, la importancia de la grasa, cuál es el rol de las plaquetas en el infarto agudo de miocardio. Doctor, una pregunta, ¿el GP a qué era lo que se unía? ¿Se une al colágeno o a las El plaquetas? GP es el receptor de ese GP. El GP es esto. Sí. Es un receptor de la plaqueta. Y cuando nosotros tenemos ruptura de placa de colesterol, este colágeno se une al GP. ¿Y quién favorece esa unión? El factor de von Willebrand. ¿Listo? Pero paralelamente, por favor, factor de von Willebrand activa factor 12, factor 11, factor 9, factor 10. Este activa la protrombina, la convierte en trombina, y la trombina actúa sobre una molécula gigante que se llama fibrinógeno y lo rompe como hilos de fibrina y los cruza. ¿Listo? Entonces, si yo le digo, ¿cuáles son los elementos que disminuyen el lumen coronario en una ruptura de placa? Tiene que estar coágulo, hilos de fibrina, adhesión plaquetaria. ¿Ya? Doctor, una corrección, el factor 12 no es el de von Willebrand, es el Hagemann. Está público. ¿Su nombre? Jorge Durán. Ya. Jorge Durán acaba de hacer una corrección y es lo que él ha dicho. Factor 12 es Hagemann, está correcto. Entonces se activa el factor Hagemann también por exposición al colágeno y se produce toda la activación de la coagulación intrínseca. A ver, ponga en chat GPT función del factor de von Willebrand. Su función principal es mediar la adhesión de las plaquetas al endotelio dañado, ya que todo No le estoy escuchando. Ya, ahora le escucho. Bueno. Su función principal es mediar la adhesión de las plaquetas al endotelio dañado, ya que actúa como un puente entre los receptores de las plaquetas y el colágeno expuesto en la matriz subendotorial, iniciando así la formación del tapón plaquetario. ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es la función del factor von ¿Y Willebrand? dónde se encuentra? ¿Dónde está presente? ¿En qué tejido está presente? ¿Cómo es que aparece en esta escena? Está principalmente en el plasma sanguíneo circulando en forma soluble. También se almacena en estructuras celulares especializadas, está en los gránulos alfa de las plaquetas y en los cuerpos de Weber-Pallard de las células endoteliales, donde se puede liberar por respuesta a estímulos como daño vascular, estrés, inflamación o trombina. Pregúntele, y sigue preguntando ahí, en el mismo cosito, pregunte ahí, y en la unión con el colágeno y la plaqueta, ¿de dónde sale este factor? En el infarto agudo del miocardio. Tendría que ser de los gránulos. A ver.
Dice, proviene principalmente de las células endoteliales que recubren los vasos coronarios y en menor medida de los gránulos alfa de las plaquetas. Perfecto. Entonces, fíjense lo siguiente. Hablamos de ruptura de placa, ¿no ven? Hablamos de disfunción endotelial. Entonces, de ese nivel se está liberando el factor Gauss-Guillain-Barré. Y una vez que se empieza a adherir, también los gránulos de plaquetas contienen protoxano 2, factor Gauss-Guillain-Barré, adenosina y adenosina. ¿Estamos? Entonces esa sería ya la historia completa. Gracias por la aclaración. Gracias. Bien, tenemos ahora, esto ya expliqué, esto de la ruptura de placa ya expliqué. Bueno, esta es una diapositiva que hice hoy día. Resumen. Este es un resumen que considero que está interesante porque voy a hablar de la placa de colesterol y el infarto. En esto, por favor, concéntrense. ¿Qué dice ahí? Ruptura de placa y erosión endotelial. ¿Estamos? O fisura. O fisura. Entonces, escuchen esto. Tenemos nosotros la formación de la placa de colesterol por todos los elementos que ya hemos dicho. ¿Cuáles eran? Disfunción endotelial, LDL oxidado, célula espumosa, anillo hidroso, ¿verdad? Todo eso da origen, así se forma una placa de colesterol. Y para que haya esto, para que haya todo esto, ¿qué necesita? Para que todo esto suceda, ¿qué necesita? Disfunción endotelial. ¿Y para que haya disfunción endotelial, qué necesita? Exacto, diabetes, tabaquismo, hipertensión, sedentarismo, hipercolesterolemia, a predominio de LDL alto o HDL bajo. ¿Estamos? Entonces fíjense cómo en esta, como les he hecho todo el resumen. Entonces ya tengo, y tiene que haber una placa de colesterol inestable. Fíjense que no estoy hablando de placa de colesterol estable, ¿no? ¿Y cuál es la característica de la inestable? Anillo fibroso delgado y núcleo lipídico grande. Ese es el falso. Núcleo lipídico grande. Este núcleo lipídico grande es el que va a dar origen a la placa de colesterol inestable. ¿Estamos? Entonces, puede haber ruptura de placa, puede haber erosión de placa, que también se lo conoce con el nombre de fisura de placa. Y ahí ya tenemos, miren esto, exposición de colágeno. Y ahí entra la unión del colágeno con plaqueta a través de su receptor. Y paralelamente se está liberando el factor Hagemann. ¿Y por qué se activa el factor Hagemann? Entonces miren esto, exposición al colágeno causa activación del factor Hagemann y causa agregación plaquetaria. ¿Listo? Y si nosotros hablamos de agregación plaquetaria, aquí tengo que poner TX-A2. TX-A2, y aquí tengo que poner factor de Guillain-Barré. Estas diapos, señores, háganle foto, háganla bonita cuando lleguen a casa. Es clave porque está todo el resumen. Esta fue una creación de hoy en la mañana. Ahora vamos a entrar ya en el paciente que tiene su placa de colesterol. Hubo fisura o ruptura de placa, o hubo ruptura de placa o fisura de placa.
Esto nos va a llevar a un infarto agudo del miocardio que se va a caracterizar por tener dolor torácico anterior, dolor irradiado a la mandíbula, al brazo izquierdo, parte interna, o a veces a la interescápula, o a veces el condrio derecho, a veces a la epigastria. Una de las preguntas que siempre hago en el final, digo, ¿cuál es la explicación fisiopatológica del dolor en el IAM? O sea, ¿cómo se produce el dolor? Correcto. Del corazón salen fibras ¿a dónde? A la raíz anterior. No, raíz dorsal. Mira, tipo C, a la raíz dorsal. Ahí posterior a la Posterior. ¿Lo dijo anterior? Posterior, de hecho. Voy a pensar que escuché eso. Puede bajar el audio un poquito, puede apagar el audio. ¿Qué dijo el chiste? Voy a contarle un chiste de una consulta. Son mayores de edad, ¿no? Sí. ¿Han visto alguna película nueva de esas raritas? Calentona de esas. Bueno, va un médico, va un paciente con su esposo al médico. Esos esposos que no dejan hablar. Van a señora ahí. Dice, señor o señora, ¿por qué ha venido? Mi esposa está exputando. No, el doctor le dice, estoy con tos, dice la paciente, o el paciente, a la paciente, perdón. Y el médico le dice, y usted, aparte de la tos, exputa, le dice. Y contesta el marido, putísima, doctor. Sordera. La segunda, dígame, ¿y desde cuándo exputa? Desde hace años, doctor. ¿Y dónde exputa? Detrás del horno, doctor. Entonces, por eso se la voy a pasar, porque aquí el sordo sería yo, digamos, ¿no? Pues, estos chistes me lo cuentan el paciente. Y yo se los cuento a ¿ya? No sé. Ahora sigue. Bueno, les decía entonces, señores, les decía, la fisiopatología del dolor, escuchen, fibra tipo C, siempre vamos a ingresar por lo que vendría a ser la raíz dorsal, ¿verdad? Elena respondió correcto por el mecanismo de convergencia. Y acá yo tengo otras fibras por aquí cerquita. Estas fibras son las que contactan la mandíbula, son las dermatomas de la mandíbula, son los dermatomas de la parte interna del antebrazo. Entonces, toda esta despolarización también despolariza estas dermatomas que no tienen nada que ver, pero como es por convergencia y una mezcolanza ahí en la raíz dorsal, se activan y entonces tenemos estas sensaciones de dolor en otro tipo. Entonces la respuesta sería convergencia. Lo falso sería divergencia, lo falso sería no existe convergencia, o hasta anterior, podría ser lo falso. Entonces, pregunta del examen final. Siempre pregunta un caso clínico y explique el mecanismo del dolor. 95% de los alumnos nunca responden. Ustedes son el 10% que han venido de clase y los que estén supuestamente escuchando. Y ya me han dejado solo ustedes. No sé, se van a dormir, no dejan ahí. Despiertan para llenar las preguntas. Bueno, señores, esto por favor tienen que aprender sí o sí. Primero, siempre les he dicho que comparen qué. Lo normal con lo patológico.
Este paciente, acá dice infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Cuando yo digo infarto agudo de miocardio, ¿cuáles son las imágenes que aparecen en mi cerebro? Una coronaria descendente obstruida mayor al 90%. Una coronaria circunfleja obstruida mayor al 90%. O una coronaria derecha mayor al 90%. Conclusiones: para tener infarto necesitamos una obstrucción de la coronaria mayor al 90% que va a tapar, va a reducir lo más en forma intensa el flujo coronario y consecuentemente isquemia y posteriormente infarto. ¿Qué va a pasar con esta célula cardíaca? La célula cardíaca va a entrar, no va a tener oxígeno. Por lo tanto, va a empezar a morir. Eso se llama apoptosis y luego se llama necrosis. Cuando nosotros estamos hablando de necrosis, estamos hablando ya de un tejido muerto por ausencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en el infarto agudo de miocardio? Vemos elevación del ST. Me está diciendo este grupo de células, esto que estamos viendo acá es el ventrículo izquierdo, y estamos diciendo que esta coronaria, esta descendente anterior, en todo este ventrículo izquierdo, acá, todo esto está muerto. Entonces, estamos teniendo nosotros acá necrosis. Pero antes de la necrosis, tiene que haber lesión. ¿Cómo se ve la onda de lesión? Voy a dibujar eso. Un supradesnivel. Esto que estoy dibujando acá es la línea isoeléctrica. Si esta línea isoeléctrica está a 1 milímetro, 2 milímetros, así como la vemos acá, supradesnivel es una manifestación de lesión. Bien. Pero esto es inmediato. Horas después, díganme, ¿cuál es la diferencia entre la elevación del ST, entre esta imagen y esta imagen? Pregunta, vamos a hacer por asociación. ¿Hay supradesnivel? Sí. Bien. ¿Qué más aparece aquí? ¿Qué? Correcto. Bien. ¿Y por qué no es una Q? A ver. ¿Por qué no es una Q no patológica? Es patológica, está correcto. Pero ¿cómo reconozco que sea una Q patológica? La onda Q fisiológica es pequeña, casi no aparece. Y ahí se ve muy pronunciada. ¿Qué le van a preguntar al ChatGPT? No. Primero, ¿qué le van a preguntar? No, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué palabra inventarían ustedes para ser específicos en una pregunta, en una característica? Pregúntale al ChatGPT. Quiero hacer una pregunta específica de una figura. ¿Cómo pregunto? ¿Qué palabra uso? Les quiero enseñarles a estudiar. Eso estoy haciendo. Se llama, en aprendizaje se llama decodificación. Si ustedes aprenden la palabra, aprenden todo. ¿Quién le contestó? Javier. Dice, pueden usar palabras como señalar, indicar, mencionar o explicar. Pregunte, ¿cuál es el criterio para decir Q patológica en el contexto de infarto agudo de miocardio?
he hecho un espacio. Dígame. El criterio más aceptado es que la onda Q tenga una duración mayor o igual a 0,04 segundos. Perfecto. Miren esto. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos. Un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos. Cada milímetro mide 0.04. Entonces, si esto tiene igual a un cuadradito de ancho, que es 0.04, criterio de Q patológica, cumple. Segundo criterio. Que tenga una profundidad mayor del 25% de la amplitud de la onda R en la Bien. misma derivación. Ya. Esta onda R, digamos que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto tiene que medir esto? Mayor del 25. ¿Cuánto es 10 entre 4? Entonces, esos son los dos criterios que pregunto siempre en un examen segundo parcial, final, de esquipe. De esquipe se llama, ¿no ven? De mi época era sin anestesia. Te tiraste. ¿Qué vas a dar? De esquipe. Pero para quitarles el dolor humano, recuperación, ¿qué la falta ahora? Segunda instancia. Quítate más acá. Yo daba esquipe también. Me tiré, entré con 40 semias y me saqué 50. Señores, 50. A estudiar el equipo. En vez de venir a vacacionar antes, yo estoy en súper. Tuve que quedarme a estudiar. Señores. Señoras pueden hablar de sus padres, ese es el problema. Entonces, y ahí empiezan a hablar para mí. O sea, lo uno lleva al otro. Señores, criterios de una copa. ¿Qué se llama? Yacendi. Mate Yacendi. Sí. ¿Ese nombre es de qué película? Es un nombre guaraní. Yacendi guaraní. Sí. ¿Y qué significa? Significa luna brillante. Luna brillante. Sí. Me gusta. Bien. Ya. Que sea mayor a 0,04. O igual. Mayor o igual. Y Ya. que tenga una Pro- que tenga una profundidad. profundidad mayor al 25% De la mayor onda de R. la onda R. ¿Saben qué? Otros libros hablan del 30%. ¿Ya? Entonces, bueno, como mucha gente habla del 25, los otros libros 30, tratamos de yo. Si ahora yo quiero que eso sea falso, le voy a poner la onda R mide por decir 6 milímetros y la profundidad del QS es 1 milímetro. ¿Es patológico? No, pues. ¿Cuánto tiene que ser? Mide 6 milímetros. ¿Entre 4? 8 milímetros. A ver, ¿cómo 6? ¿Entre 4 y 8? No, o sea, no es 2, pero tendría que medir más de 8 milímetros para que sea 6 pues mide la R. 1,5 milímetros. 1,5 pues, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hago yo ahora en la vida real con mis electrocardiogramas? Foto. Lo amplío. Y ahí cuento bien. Que los milímetros son chiquititos. Y más fácil, ¡sac! Se lo mando a gente que no van a poder hacer ustedes en el examen. No van a poder hacer eso. O sea, los más habilosos sí van a poder. Esos que se meten eso. Ya deben haber hasta de 1 milímetro para ponerse en el oído. No dicen nada porque usan bien la tecnología que hubiese. Listo. ¿Esta es patológica? Eso no es. Sí, ¿por qué? Exacto. El ancho. Perfecto. Esto de acá. Un segundito. Nada más. Esto de acá es horas después. No hay, allá hay uno, ¿ven? Días después, al otro día.
¿Hay supradesnivel en ambas? ¿Hay QS en ambas? No. ¿Hay Q patológica en ambas? Sí. ¿Qué hay acá? Que no hay acá. Inversión de la onda T. T negativo. Entonces puedo decir onda T invertida o T negativa. Ahora le escucho. No, Daniel me salió que tenía que ser, que está presente en dos relaciones contigo. En dos. Ya, ¿qué tenemos eso? Para no me falta, pero quiero que el concepto que se entienda. Ahora, ¿qué dice acá? Semanas después. ¿Qué diferencia hay entre este supradesnivel y este supradesnivel? Se normaliza después, ¿no ven? Y al mes, ¿qué queda al mes? La onda Q. Pero puede quedar así, miren. Esto se llama juez. ¿Qué no hay en el juez? Está acá. Exacto. No hay la L. No hay la L. Ese es un juez. Es una onda U o una S. No hay L. Esa es una señal de impacto. Y esto. No sé si un mes, no sé si un año, no sé si son 10 años, no lo sé. Pero es una cicatriz de la necrosis. Esta foto la saqué. Esta foto la saqué de Uribe. Normal. Ah, esta es otra posibilidad. Infradesnivel. ¿Lo ves? Esto es depresión del ST para abajo. Y este es inversión de la onda T. Otra cosa. ¿Pero qué es todo esto? Isquemia subendocal. ¿Qué es todo esto? Dibujito. Transmural es todo esto. O sea, toda la pared. Subendocárdico es esto. Nada más. ¿Vieron la diferencia? Transmural, todo. Sub, acá. Entonces tienen T negativa, tienen depresión del ST. ¿Qué es una placa ateromatosa estable? ¿Hay estrechez progresiva del lumen? Sí. ¿Puede ser asintomática si su estrechez puede corresponder a angina crónica estable? Si la obstrucción es mayor. Sí. O sea, ¿qué puede tener una obstrucción igual al 70% o menor al 70%? Que le llegue flujo a la parte distal. A no ser que empiece a correr, no va a poder pasar toda la sangre por esa estrechez del 70%, ¿no ven? Entonces le va a llegar menos flujo al pecho. 70, digo, calipatía isquémica estable. Descanso un ratito, porque otra vez se restablece el flujo, ya no estoy requiriendo más oxígeno, etc. Eso es placa ateromatosa estable. Accidente de placa, ¿qué era? ¿Qué son los dos elementos de accidente de placa? Sí, endotelio o ruptura de placa. Vean lo que dice el texto. Miren, puede ser una fisura, puede ser una fractura o ulceración de placa peritoneótica en forma aguda con producción de un trombo. Entonces, por eso les decía, hay fisura, agregación placa y trombo. ¿Qué se llama usted que me corrigió? Jorge Durán. Y lo que Jorge corrigió, activación del factor de Hageman, factor 12.
Esto corresponde a la angina recién de comienzo, a la angina progresiva, angina inestable, infarto no completado, infarto sin elevación del ejes, el mecanismo más frecuente de los síndromes coronarios agudos, incluido el infarto miocardio en el 90%. O sea, ¿cuál es el mecanismo de la angina inestable? ¿Cuál es el mecanismo del infarto agudo del miocardio? Fisura, fractura, ulceración o ataque. La función. Fractura, fisura, ¿qué más? Ulceración. Ulceración, ¿qué más? Nada más, ¿no? ¿Perdón? ¿Y aquí qué tengo que poner? Lesión, difusión. A ver, lean. Relación perpetual. Accidente. ¿Qué sintieron en enseñarse en este momento? ¿Qué les enseñé? Para facilitar el aprendizaje. ¿Qué les enseñé? ¿Qué puse en el conjunto? En la prueba de memoria. Todo lo que es fisura, todo lo que es ruptura y todo lo que es fractura, todo eso corresponde a accidente de planta. Es para que no aprendan de memoria. Y todo esto, ¿a qué lleva? Faz agudo de miocardio o cardiopatía isquémica inestable. ¿Listo? Seguimos con Uribe, miren lo bonito esto. ¿No? Íntima media adventicia, miren esto, placa de colesterol. ¿Qué es esto? ¿El trombo? ¿Qué necesito para que haya infarto, para que haya oclusión Porque total? son mayor intervención. Ya, ¿qué más? Colágeno, bien. ¿Quién dijo colágeno? Bien. ¿Y para que haya colágeno, qué necesito? Sí, accidente de placa. Si yo no tengo accidente de placa, ¿qué no tengo? Todo lo demás, pues no. No tengo fisura, no tengo ruptura, no tengo úlcera. O sea, sí o sí tiene que haber accidente de placa. Bueno, entonces aquí tengo el accidente de placa. ¿Y por qué sé que eso es accidente de placa? ¿Qué dice arribita? El accidente de placa, ¿qué expone? Colágeno. ¿Y el colágeno qué hace? Bien, agregación plaquetaria por sus receptores de plaqueta. ¿Era BC o D su receptor de plaqueta? Creo que era GP. ¿Qué era? GP1B. Otro regalito para su examen. Estoy hablando de las preguntas más finitas. Son preguntas de lupa, con lupa. ¿Qué tienen que aprender? Que dígame, ya. Que no puede ser ni C, ni A, ni D, ni E. Tiene que ser P, B. No P, B. ¿Por qué es importante eso? ¿Quién actúa ahí? Clópido de iritanza. Ruptura de placa. Ya, arriba llevo ruptura de placa. No, este Uribe no me convenció. Aquí arriba, señores, así vamos a hacer. Y esto. ¿Ruptura de placa? ¿Sí o no? Díganlo con fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque hay agregación plaquetaria. Porque para que haya agregación plaquetaria tiene que haber ruptura de placa.
Ruptura de placa muestra el colágeno, ¿no? ¿Y el colágeno qué activa? Factor Langerhans. Y el factor Langerhans, el trombo, el coágulo. Y miren cómo cuando el trombo mural con obstrucción variable no es total, se llama angina inestable. Miren acá, total, infarto agudo de total. No me pregunten en el examen qué es esto. Hoy aprendo. En el examen, por favor, no pregunten. ¿Les gustó la clase? Llegué a meternos en la clase. Al final creo que el docente me dio el tiempo. ¿Saben qué, jóvenes? Transmitir este conocimiento es años de práctica, años de lectura. Y cada vez uno va buscando las palabras adecuadas para enseñarles. Y sobre todo para motivarlos.